Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un video más en vivo en la Isla de los Libros. El día de hoy les quiero platicar sobre un libro interesante que se llama Un cuento de Navidad de Emilio Carballido, que es este. Y bueno, este es un cuento muy pequeñito, si se percatan es casi un folleto, eh, de la colección de Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Y es interesante también platicarles sobre esta colección para aquellos que aún no la conocen o para aquellos que conociéndola pues apenas han adquirido alguno de sus más de 40 libros que ya han impreso. Entonces les quiero platicar brevemente sobre Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo es una colección que forma parte de la editorial Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica es una editorial gubernamental, es una editorial del pueblo como tal, y durante mucho tiempo se convirtió en una editorial que tenía libros fabulosos a precios exorbitantemente elevados. Y por tal motivo en muchas ocasiones la gente pues no entraba a esas librerías porque se fue generando un poco este entorno de cierta intelectualidad dentro de las mismas, aunque tenían una colección de libros infantiles maravillosa y unas áreas para lectura de libros infantiles formidables. En términos generales, era complejo entrar a esas librerías porque los precios eran excesivamente altos. Y poco tiempo después, en los gobiernos panistas, priistas, también se convirtió en una editorial en donde pues se publicaban textos relacionados con los amigos de los que estaban en el poder. Entonces, en muchas ocasiones, pues había libros ahí de Vicente Fox, libros ahí de otros políticos que probablemente nadie leería, nadie compraría, pero bueno, se habían invertido miles o millones de pesos en imprimirlos. Entonces, llegó el nuevo gobierno y pusieron encargado a Paco Ignacio Taibo, que seguramente lo conocen porque ha escrito muchas novelas. Uno de sus libros emblemáticos es el libro Patria, en donde rescata varios pasajes de la historia de la época de la Reforma. Y entonces Paco Ignacio Taibo, que primero fue encargado antes de ser director porque tuvieron que modificarse algunas leyes que impedían que un extranjero pudiera ocupar este cargo. Él es de origen español, aunque vino desde muy pequeño a México y prácticamente toda su vida ha pasado en México, entonces era más mexicano que español. Pero bueno, se tenía que modificar esa parte de la ley para que no hubiera ahí una contradicción y él pudiera ocupar ese puesto. Entonces, antes de convertirse en el director del Fondo de Cultura Económica, ya como encargado, lo primero que él hizo, además de revisar cómo estaba toda la situación dentro y checar cómo estaba la situación con el sindicato, fue determinar que una de las políticas principales del Fondo de Cultura Económica iba a ser la reducción de precios. Y entonces diseñaron unas colecciones, o una colección nueva que se llama Vientos del Pueblo. Y les quiero leer un poquito la información que aparece en la misma página del Fondo de Cultura Económica, porque creo que es pertinente. Son dos párrafos. En su nueva etapa, iniciada en el 2019, el Fondo de Cultura Económica ha dado un giro para modificar la política editorial con el objetivo fundamental de incentivar el acercamiento a nuestros lectores a partir de una significativa reducción de precios y de la ampliación de nuestra oferta editorial. Vientos del Pueblo es nuestra colección hiperpopular con tirajes de 40.000 ejemplares y precios que oscilan entre los 9 y 20 pesos, con lo cual se intenta captar nuevos lectores y engancharlos a través de temas atractivos debidos a la pluma de grandes escritores, cronistas e historiadores. Este tipo de políticas, muchos intelectuales lo catalogaron de populistas, porque decir que se va a bajar el precio para muchos de estos intelectuales de alguna manera era como demeritar el valor del libro. Sin embargo, desde la otra perspectiva, la idea era acercar el libro a nuevos lectores que por cuestiones económicas principalmente no se habían podido acercar a estos textos tan interesantes. Entonces se creó esta nueva colección, tuvo mucho éxito actualmente. En el 2020 ya llevan más de 40 pequeños libros editados y este precisamente del que les estoy conversando, les estoy platicando, es uno de los que forman parte de la colección. Entonces, dicho lo anterior, les resumo algunos de los poquitos que me he comprado.
En realidad, si se percatan, todos son pequeñitos, porque lo que están buscando con esta colección no es que te vuelvas experto en ninguno de los autores que están contemplados en la misma, sino que vayas identificando los distintos estilos de escritura, los distintos temas de los que se habla, para que a lo mejor vayas comenzando a identificar qué es lo que a ti te gusta, cuáles son los géneros literarios que a ti te agradan. Y posteriormente, cuando a uno le agrada algo, pues va y consigue más textos del mismo autor o la misma autora, y yo creo que eso es principalmente el objetivo, aunado a llevar libros a comunidades que nunca habían sido tomadas en cuenta, como la comunidad de Mocorito, como algunas zonas de Iztapalapa, como algunas zonas lejanas de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Entonces, están haciendo verdaderamente en el Fondo de Cultura Económica un trabajo espectacular. Les invito a que estén al pendiente de las transmisiones que ellos realizan los miércoles a las 8 de la noche en vivo, porque se van a fascinar con todo lo que están haciendo si los libros son su pasión. Que si forman parte de esta página, pues seguramente ya es así. Entonces, el cuento en cuestión del cual les quiero platicar es este. Se llama Un cuento de Navidad, fue escrito por Emilio Carballido y les quiero platicar lo que dice de Emilio Carballido. ¿Quién fue Emilio Carballido? 1925-2008, dramaturgo y narrador veracruzano, considerado uno de los principales autores teatrales de nuestro país. Dirigió la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y fundó en la Universidad Veracruzana la revista Tramoya. Carballido fue un agudo observador, crítico de su época y de las costumbres del México moderno, como lo demuestra su descripción de la realidad de la clase media provinciana, en Rosalba y los Llaveros, o la dramatización de las pericias humorísticas de la cotidianidad citadina en Un cuento de Navidad. Además, es autor de La caja vacía, El tren que corría y DF 52 obras en un acto. El teatro de Carballido, escrito para ponerse en escena, también puede leerse con la misma facilidad que el cuento o la novela corta. Entonces, este fue Emilio Carballido, fue porque falleció en el 2008, uno de los principales dramaturgos de nuestro país, y escribió este pequeño cuento precisamente como una crítica ante la costumbre que se está adquiriendo cada vez con más fuerza de apropiarnos de la Navidad, que en realidad no era como la costumbre mexicana hace algún tiempo, sino que más bien eran los Reyes Magos, y ahora tenemos las dos. Tenemos por un lado Navidad, sobre todo para ciertas clases sociales, y tenemos Reyes Magos para pues la mayoría del pueblo. Sin embargo, pues cada vez más la mayoría del pueblo también empieza a aferrarse a la Navidad y a Santa Claus y a los regalos y a todo esto. Entonces, es una de las críticas que hace en este libro. Generalmente cuando comparto una reseña de un libro digo lo que no me gustó, luego lo que sí me gustó. Lo que no me gustó, que no tiene que ver con el cuento, tiene que ver conmigo, es que la lectura de textos teatrales no me fascina. Esta parte en donde te dicen, y entonces fulanito volteó hacia el lado derecho gritando y poniéndose las manos en la cabeza, para mí me quita la posibilidad de yo imaginarme cómo gritó, dónde puso las manos, porque ya me lo indican ahí. Sin embargo, esa es una situación totalmente propia que no tiene que ver con la calidad del texto, sino simplemente con gustos. Un libro que a ti te puede gustar no necesariamente le gusta a los demás. Es más, un libro que a ti te puede gustar por A, B, C razones, a otra persona le puede gustar por X, Y y Z razones. Entonces, ¿por qué recomendar libros? Porque a lo mejor lo que para ti no fue tan espectacular, para otra persona puede ser algo formidable y viceversa. Entonces, recomendar libros nos invita a explorar y sobre todo, ¿qué hacemos si compramos un libro que no nos gustó, no nos fascinó, no nos conmovió? Pues lo regalas para que a lo mejor poco a poco ese libro llegue a las manos pertinentes. Entonces, eso sería lo que no me fascinó. Creo que en realidad la lectura de textos teatrales no es lo mío y en realidad esa es la única crítica, por decirle así, que podría yo hacer de este texto. ¿Qué sí me gustó? Pues que es una crítica social, que menciona esta parte de por qué estamos adquiriendo este tipo de costumbres, qué sentido tiene. Sin embargo, bueno, al mismo tiempo menciona un poco el sentido capitalista de mercadotecnia,
económico que tiene este tipo de adquisición de costumbres, de nuevas costumbres, y no lo hace directamente, sino a partir de la historia. A partir de la historia se deja ver un poco esta crítica social. Por otro lado, me gustó que habla sobre la lucha de clases, porque en realidad de qué trata este texto, se los comparto. Dice, en un cuento de Navidad, Carballido nos presenta el divertido enfrentamiento entre dos hombres que se ganan la vida disfrazándose de Santa Claus, para que los niños se tomen fotografías con ellos. Santa Claus así lo escriben aquí. El primero es amable y cariñoso, y el segundo, con el traje mal puesto y la barba a medio caer, es todo lo contrario de lo que se esperaría de un Santa Claus mal hablado, rudo y antipático. Entonces muestra la lucha de clases, muestra un poco como alguien de clase baja eh, se pone a competir, por decirlo así, con alguien de clase alta o de clase media o de clase media baja, enfocado en darle satisfacción a las clases medias altas. Entonces es un Santa Claus que de repente se ve con competencia porque otra persona rentó un traje y se va al mismo lugar a intentar ganarse más dinero a partir de que los niños se acerquen y se tomen fotos. Y al final se terminan peleando y en términos generales hace también una crítica mediante esto indicando, desde donde yo lo leo, que al final lo que hacemos es pelearnos unos con otros y todos perdemos. Entonces, en muchas ocasiones es una pelea de ciudadanos pobres contra ciudadanos ricos o ciudadanos que son pobres pero se creen ricos y en muchas ocasiones estas peleas en lugar de generar que algo cambie, generan mayor resentimiento y por otro lado en muchas ocasiones se deja de ver que en realidad es el sistema el que tiene que cambiar. Entonces creo que es una crítica bastante interesante, bastante inteligente que hace mediante este pequeño cuento y por eso les invito a que lo puedan leer. Generalmente me gusta calificar en función de si me gustó o no me gustó un libro, no en función de si el libro es bueno o malo, porque reitero, un texto que a mí me guste probablemente a ti no y al revés. Yo le puse un 7 porque creo que lo mío no es leer teatro. Sin embargo, si a ustedes les encanta esta parte de leer lo que sería una puesta en escena y con todas las instrucciones para que incluso lo puedan llevar a la práctica, lo puedan poner en escena como tal, yo creo que este cuento les va a fascinar. Por otro lado, y la recomendación final que les quiero hacer, bueno, son 3 recomendaciones finales. La primera recomendación final es acérquense al Fondo de Cultura Económica. No sé de otra época en la cual el Fondo de Cultura Económica haya estado tan al alcance de la gente, tan cerca del pueblo. El Fondo de Cultura Económica tiene una página web que es fácil de acceder a ella porque es fondoculturaeconómica.com. Entonces, cuando ustedes entren a la página, que les recuerdo, no trabajamos para el Fondo de Cultura Económica, solo nos gusta reseñar libros y compartir lo que vamos leyendo. Ustedes pueden entrar a la parte de librerías y darle clic a donde dice librería virtual y en la parte de librerías, librería virtual, los va a canalizar, va a abrir una nueva página a donde ustedes podrán entrar a la página de librería virtual, que es esta, librería virtual. Espero que el brillo permita. Y aquí si se percatan los primeros 4 libros que aparecen, los primeros textos que aparecen, aunado aquí van apareciendo promociones o van apareciendo informaciones relevantes. Aquí aparece los 4 tomos más actuales de la misma colección Vientos del Pueblo. Por ejemplo, aquí aparece A la luz del relámpago, Ruido gris, Con tinta sangre, Sentimientos de la nación. 20 pesos, 14 pesos, 12 pesos, 14 pesos. Entrar a una librería y llevarte un texto bien escrito con ilustraciones interesantes por 9 pesos, por 12 pesos, por 10 pesos, es formidable. Verdaderamente es poner al alcance de la gente la lectura. Y si ese texto no te fascinó, no te preocupes, lo puedes regalar, solo son 10 pesos. Es como si le regalaras a alguien, no sé, unas paletas o algo así. Entonces creo que es buena idea empezar a acercarnos nuevamente al Fondo de Cultura Económica, empezar a adquirir los libros de Vientos del Pueblo y el día de hoy precisamente están realizando una invitación a un nuevo foro
que se llama Feria Virtual del Libro de Zacatecas. Ese lo pueden encontrar en la página del Fondo de Cultura Económica. Y está padrísimo porque online ustedes podrán tener acceso a una serie de libros, una serie de presentaciones de libros, en donde podrán, por ejemplo, escuchar la presentación, escuchar y ver, porque son mediante videos, escuchar y ver la presentación de La Rebeldía de Pensar, de Óscar de la Borbolla. ¿Cuándo? El martes 4 de agosto, a las 6. El miércoles 5 de agosto, a las 5, presentación del libro Mujeres en la Tormenta, de Galo Morawit. El sábado 8 de agosto, presentación del libro Ampones, Pelados y Pecatrices, Sujetos Peligrosos de la Ciudad de México, de Susana Susensky y Gabriela Pulido Llano. El domingo 9 de agosto, función de narración a 3 voces del libro La Copa de Plomo y Oro de Cornelia Funke. Y finalmente el lunes 10 de agosto, presentación del libro de Francisco J. Mújica, El presidente que no tuvimos, de Ana Rivero Carbó. Todas estas actividades se realizan en distintos horarios. Pueden ustedes tener acceso a esta cartelera si visitan la página del Fondo de Cultura Económica. Ahí está el logo en la parte de abajo. Espero que se vea. Acá. Entonces, la invitación es acérquense a esta librería, que es la librería del pueblo, es la librería de todos. Con nuestros impuestos se paga lo que se hace aquí. Y están teniendo políticas de acercamiento de la lectura para todo el mundo y a un precio verdaderamente accesible. Ya hablaré en otro momento de otras colecciones, por ejemplo la colección Breviarios, la colección Popular, que también tienen libros formidables a precios verdaderamente accesibles. Y yo creo que una vez por mes fácilmente podríamos adquirir alguno de estos pequeños libros. Si ustedes compran toda la colección de Vientos del Pueblo se van a gastar menos de 500 pesos. Menos de 500 pesos en más de 40 textos. Entonces creo que es algo interesante que seguramente les puede fascinar ir leyendo cada uno de ellos y van a encontrar seguro muchísimos autores o muchísimas escritoras que les van a fascinar. Entonces, dicho lo anterior, ya hice todas las recomendaciones pertinentes. Compren los libros de Vientos del Pueblo. Por favor, acérquense a la página del Fondo de Cultura Económica y finalmente traten de acercarse mucho más a la lectura. Si todos leemos un poquito más, podremos convertirnos en una república de lectores y mientras más leemos, más difícil es que caigamos víctimas de fake news y de informaciones que en lugar de contribuir a nuestro crecimiento, nos entristecen o nos afectan emocionalmente. Entonces, dicho lo anterior, les quiero agradecer muchísimo a aquellos que me estarán viendo en vivo y también quiero agradecer a aquellos que me verán posteriormente. Si algo de lo que estamos conversando aquí puede parecer interesante para ti, te invito a que por favor compartas este video en tus propias redes para que así llegue a más personas y más personas se puedan enterar de estos interesantes textos que nuestro nuevo gobierno está imprimiendo a través de el Fondo de Cultura Económica dirigida por el gran escritor Paco Ignacio Taibo. Y bueno, pues quiero también agradecerle a Romeo Mandujano Barrios, que actualmente nos está viendo. Saludos, Romeo. Gracias por estar por aquí. Y quiero invitarles a que sigan leyendo, a que tengan un bonito fin de semana y por favor a que nos acompañen el próximo miércoles en la red, en la página personal, en mi página personal, Carlos SIC, Carlos Alegría. Ahí vamos a hacer una recomendación de alguno de los otros cuentos o libros de Vientos del Pueblo. Y cada sábado a las 12:15 aproximadamente vamos a estar haciendo videos relacionados con la difusión o la divulgación de libros, porque considero que es una de las mejores formas de seguir aprendiendo, independientemente de si tomamos cursos o independientemente de si tenemos algún otro tipo de formación de cualquier tipo que sea académica. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Les mando un abrazo enorme. Saludos Sandy, gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente libro de recomendaciones literarias. Que tengan felices lecturas. Hasta pronto.